3 días después de la muerte de Rigoberto Molina, el padre Esquivel dijo una misa por su alma. Mientras la celebraba, se imaginaba hallarse en una enorme catedral con 3 largas naves de estilo gótico, y que dentro de unos minutos subiría al púlpito, desde el cual, por medio de un poderoso altoparlante, pronunciaría un inflamado y floteado discurso denunciando el asesinato por las hordas criminales de los guiones rojos que habían cegado en plena juventud la vida de este brillante estudiante lleno de futuro, esperanza de la patria del mañana. Era tan brillante su oración que, cosa inaudita, los fieles que llevaban las 3 naves se ponían de pie y aplaudían furiosamente. Pero al volverse y distinguirse al pequeño y modesto micrófono de la iglesia ante los bancos vacíos, con 8 o 10 asistentes, en su mayoría viejas rezadoras, el padre Esquivel entró de golpe a la realidad. Dejó entonces de lado el micrófono, limitándose a pedir a los representantes que rogasen por el alma de nuestro hermano Rigoberto Molina, cruelmente asesinado. Terminada la misa, cuando ya no quedaba nadie en la iglesia, el padre Escribel salió al atrio para dirigirse a casa. Desde donde estaba, no muy lejos, en una esquina de la plazoleta, se veía la comisaría, y sentado a la puerta con 2 amigos, a don Filomeno Maldonado. El cura miró de reojo hacia aquel lado mientras simulaba observar el caserío halagüeño que se extendía al pie de la plazoleta. Este don Filomeno me es antipático y me inspira desconfianza, se dijo a sí mismo. Estaba ese día sentado ante su mesa en la comisaría, frente a un viejo tintero cuya tinta se había secado por la falta de uso, y cerca, a mano, como si estuviese aguardando un enemigo, el revólver calibre 42, caño largo. Usted sabe por qué vengo, don Filomeno, le dije. Fingió que no sabía. Vengo por lo mismo que vino anteayer doña Leopoldina. Levantó hacia mí su cara llena de pocitos de viruela, y con sus ojos pardos me lanzó una mirada fuerte, como si quisiera empujarme contra la pared, y lentamente, con voz tenue, tan dura como la mirada, me respondió: ya le dije a doña Leopardia que esos líos de familia son cosas de la policía. Si Alonso Gamarra la persigue a Amencia, yo legalmente no puedo hacer nada. Y luego de un raspeo para endurecer aún más la voz, agregó: y me perdone, padre, pero con el debido respeto le hago recordar que cuando usted secuestró a Agustín y lo casó por la fuerza con la hermana de Amencia, yo tampoco intervine, porque era un asunto de la intimidad de la familia. Pero no es lo mismo, don Filomeno, le dije yo. Usted compara dos hechos que son disímiles. Entonces, él, poniendo cara de enojo, me respondió: yo le ruego, padre, que no use palabras latinas. Hábleme en guaraní y nos entenderemos mejor. Yo le respondí en guaraní que distímil no era una palabra latina, sino española, y que con ella quería decir que el caso de Alfonso Gamarra era distinto, diferente al de Agustín, que éste había abusado de Panchita. Me interrumpió con insolencia, replicándome que de ninguna mujer se puede abusar cuando ella no quiere. Yo entonces me volví y me dirigí hacia la puerta, y desde ahí le dije que no se olvidara que Alfonso Gamarra era el asesino de Amador Montiel, el padre de Amancia. Usted, como autoridad, está obligado a recoger la denuncia que vengo a hacer ahora y tomar las medidas del caso. Si después tiene que ir a recoger el cadáver de Alonso Gamarra del sillón de la peluquería, no va a ser mi culpa. Yo creo que me entendió, porque desde ese día Alonso Gamarra dejó de perseguir a Amencia, y cuando se afeitaba utilizaba el segundo sillón, el del fondo.
sino el primero, el que estaba junto a la entrada, aquel en que lo dejó seco de 3 balazos a su amigo Amador Montiel. El padre Esquivel, en lugar de salir por el frente del atrio, salió por un costado, alejándose así de don Filomeno. Se encaminó hacia la estación del ferrocarril por la calle principal, mientras andaba por las veredas con las losas desprendidas y rotas, o desaparecidas del todo en largos techos. Observaba los chales y las quintas de las antiguas familias azuceñas. Ya no venían a Areguá en los veranos, las casas estaban en ruinas. En otros tiempos, sus dueños figuraban permanentemente en las crónicas sociales y políticas de los periódicos. Hoy, sus descendientes vegetaban en la pobreza o arrastraban una vida mediocre y oscura. Muchos habían ido del Paraguay sin que se supiera nada de ellos, perdidos en alguna ciudad fronteriza argentina, llevados allí por alguna de las tantas revoluciones o por la necesidad de ganarse la vida. Esas casas cerradas, abandonadas, corroídas por la humedad, las hormigas y el tiempo, eran como un cuadro vivo y en tamaño reducido de una decadencia más amplia y general. Al cruzar el arenal que hay antes de llegar a la estación, el padre Esquivel sintió que las sandalias se le llenaban de arena. Me sería mucho más cómodo andar descalzo, y a mí me gusta tanto, pero no lo hago porque son capaces de creer que quiero parecerme a nuestro Señor Jesucristo, pensó. En la estación se encontró con el telegrafista, que rompía el silencio que allí reinaba con el golpeteo del aparato transmisor. ¿Dónde está don Emilio?, preguntó el cura. El telegrafista le indicó la casa particular del jefe de estación, que estaba pegada a esta. Hacia allí se dirigió el cura. Don Emilio, llamó golpeando a la puerta. Enseguida salió Emilio Doria. Tenía el pelo blanco, la piel atezada y cojeaba de la pierna derecha, como consecuencia de un balazo recibido en la Revolución del 22, de la que había salido con el grado de capitán. Por eso algunos lo llamaban Capitán Doria. En esa revolución conoció a Antonio Villalba. Contaba que Villalba se la pasó durante toda la campaña en el estado mayor del coronel Pedro Mendoza, yendo de aquí para allá, tomando tereré y sin intervenir jamás en ningún encuentro con las tropas gubernamentarias. Ya llegó la encomienda, dijo en voz baja don Emilio. La tengo en el dormitorio, debajo de la cama. Es un cajón chato, no muy grande. Hay que dárselo a Octavio Villalba en cuanto llegue. Pero, ¿qué pasó con ese estudiante?, preguntó Emilio. ¿Es cierto que se puso a correr cuando le dieron la voz de alto? El cura le respondió en guaraní que esto era mentira. Lo habían asesinado alevosamente. A él también, en cualquier momento, podían pegarle un tiro, pero estaba preparado y dispuesto. A un sacerdote la muerte no debe asustarlo, agregó con sencillez, sin ningún alarde. Es más fácil que me peguen un tiro por la espalda a que me apresen. Así evitarían el escándalo. Dirían que fui asesinado por algún enemigo personal, como cuando mataron al padre Alois Sala en Capaya. Emilio le respondió que temía más a la tortura que a la prisión. No se sentía con el temple necesario para soportar los crueles y más variados tormentos que usaban los guiones y la policía con los presos políticos. Al solo pensamiento que podía ser torturado se le llenaba de espasmo el corazón. Un amigo que vino de Asunción me contó que los guiones rojos armados asaltan las casas de los opositores, se apoderan de ellos y los entregan a la policía, donde los pegan y torturan. Que me peguen, vaya y pase, tal vez podría aguantar, pero no que me agarren de los huevos y me los estiren, como dicen que hacen estos miserables. Te meten la cabeza en tachos llenos de caca y pis hasta te hace falta la respiración, dijo el cura con expresión de horror. Desde que Emilio se enteró que la muerte de Rigoberto Molina había sido, al parecer, intencional, comenzó a llenarse de temor. Se veía que la policía andaba tras los pasos de los conspiradores
y lo que en un principio le pareció sencillo y fácil, ahora lo encontraba difícil y peligroso. Esa caja escondida allí, en su dormitorio, era una prueba terrible contra él. En cualquier momento podía aparecer don Filomento y cubrirla. El padre Esquivel quiso cerciorarse por sus propios ojos del tamaño de la caja. Entró en el dormitorio de Emilio, siguiendo por éste. Se inclinó para mirar debajo de la cama. La caja era de tamaño mediano. Si contenía fusiles, estos debían ser desarmados. Más probable era que tuviese panfletos y propagandas revolucionarias. En estos momentos es tan grave como si fuesen fusiles, apuntó Emilio, temoroso. Si son de Octavio Villalba, ¿por qué mierda no los guardan su hermano? ¿Querés que te diga una cosa? Con franqueza, le contestó el cura saliendo de la pieza. Florino no sirve, está cagado de miedo. Con decirte que no se animó a ir a casa para ver el cadáver de Molina. A Emilio no le extrañó el miedo de Florino. Debía ser igual al padre. El coronel Pedro Mendoza, durante la campaña revolucionaria del año 22, se reía de don Antonio Villalba y decía que esos políticos de Asunción no servían ni para escribir a máquina. Todos son iguales, le replicó el cura con desdén. Tienen agua en las venas en lugar de sangre. Son los eternos y cómodos herederos, enclenques de cuerpo y débiles de alma, acostumbrados a encontrar la mesa servida. Yo por eso me siento orgulloso de llamarme Esquivel, como mi madre, mujer de pueblo, curtida en el sufrimiento y habituada a no esperar nada de nadie. Emilio lo que quería era liberarse cuanto antes de la responsabilidad de tener ese cajón en su casa. Había que transportarlo a otra parte. El cura lo dejó tranquilo, prometiéndole que se ocuparía de eso. De la estación, el padre Esquivel se dirigió a casa de doña Amelia, pero esta vez, en lugar de tomar por la calle principal, un rodeo siguiendo su camino por calles de tierra mal trazadas, llenas de hierbas y pozos y cruzadas por las huellas de carreteras de bueyes. A ambos lados se veía algunos ranchos y modestas casuchas campesinas. A la vista de tantos ranchos y terrenos despoblados, el cura se decía: la verdad es que no me explico por qué los azuceños le llaman a Aregua Villa Veraniega. Al entrar en casa de doña Amelia, se encontró con esta y su cuñada Nemesia, que estaban sentadas en el corredor interior frente unas grandes tijanas de barro, cerniendo el guayabo a través de redondos cedazos de paja. Las ayudabarí en esta tarea Adalberta, Eustaquia y Catí. Al día siguiente, esa pasta amarillenta que caía de los cedazos a las vasijas de barro hervían a fuego lento en un enorme tacho de cobre hasta convertirse en dulce de guayaba, que luego doña Amelia vendía a las revendedoras que lo llevarían a los mercados de Asunción. María no quería ayudarlas en ese trabajo porque consideraba que era estimular la holgazanería y la falta de iniciativa de Florino. Encontraba mal que dos ancianas como su madre y su tía tuviesen que trabajar habiendo un hombre en la casa. Esto no es trabajo, le respondía su madre cada vez que la discusión se entablaba. Es un entretenimiento. Si no, ¿qué voy a hacer durante todo el día? Y para que su hija no se sintiera libre de toda responsabilidad, solía añadir: ahora, todas las mujeres trabajan, las jóvenes y las viejas. Otra vez leí en la tribuna que una vieja de 80 años en los Estados Unidos es presidenta de una gran compañía de nafta. ¿Dónde está Florino?, preguntó el cura. Quiero hablar con él. En el fondo del patio, respondió Nemasia. Anda a ver qué le pasa, padre. Hace 2 días que no sale de casa. Ni siquiera va a jugar al billar. Está neura. El padre Esquivel halló a Florino en un estado de ánimo lamentable. Parecía deprimido y sobrio. Hasta daba la impresión de que había perdido algunos kilos de peso.
Tenía el rostro desencajado, la barba crecida y la nariz le había vuelto más huesuda y afilada que de ordinario. A poco de hablar con él, el cura sacó la conclusión de que toda esa flacura y desmejoramiento físico eran reflejos de su depresión espiritual. ¿Qué estás leyendo?, le preguntó al par que tomaba con una mano el libro que Florino acababa de dejar sobre sus rodillas. Técnicas del golpe de estado, leyó el cura. Curcio Malaparte. Me suena este nombre. Es un escritor italiano, apuntó Florino, con una voz en que se traslucía un gran desánimo y falta de interés. Todos los paraguayos deberíamos leer este libro. Aquí hacemos las conspiraciones y las revoluciones sin pensar mucho a lo que saliere. Sentate, Ruperto, y le ofreció la silla en que tenía apoyados los pies descalzos. Estuve con Doria, dijo el cura, sentándose. Ya recibió el cajón con los fusiles o los panfletos. No sé qué habrá dentro de él. Lo tiene escondido debajo de la cama. Pero allí pueden encontrarlo con facilidad. Quedóse pensativo unos segundos y al final susurró: Estoy pensando en esconderlo en la iglesia. La iglesia se defiende sola. Los guiones y don Filomeno aún la respetan. La joda está en cómo llevo el cajón a la iglesia sin que me vean. En lugar de acompañarlo al cura en sus reflexiones y darle alguna idea de cómo llevar el cajón hasta la iglesia, Florino comenzó a mencar la cabeza con ademán de duda y desaliento. El asesinato de Rigoberto no fue casual, está sobre la pista. Es evidente que la policía de Asunción tiene todos los hilos en la mano. Nos estamos metiendo en una montonera. Queriendo darle ánimo, aunque sin mucha fe, el cura le respondió que posiblemente a Rigoberto lo obligaban por ser comunista. Vos sabés que los guiones son anticomunistas a muerte. Florino le respondió con un movimiento negativo de cabeza, al par que sonreía con una sonrisa débil y triste. Yo no suelto el revólver ni cuando voy a cagar. Y señaló al revólver que llevaba dentro de la funda, colgado del cinto. A mí no me van a sacar de aquí sino muerto. Desde hace 3 días ando con una carta en el bolsillo para don Esquivel, dijo el cura. ¿Vos no sabés de alguien de confianza que vaya a Asunción para dársela? Florentino, en vez de responderle, se levantó perezosamente de la silla en que estaba echado y dando unos pasos hacia la casa, pidió a gritos 2 vasos de whisky y hielo. Además de sentarse nuevamente, se quitó la camisa quedándose con el flaco busto desnudo. Se le podían contar las costillas una por una. Esa flacura era preocupación de doña Amelia, que para combatirla se la pasaba dándole a su hijo cuajadas, huevos batidos y chipá de maíz. Eustaquia trajo la botella de whisky, el hielo y los vasos con una bandeja de plástico. La dejó en manos del cura mientras iba en busca de 2 sillas. Volvió con ellas, una en cada mano, bamboleando su enorme vientre de 7 meses de embarazo. En una silla colocó la bandeja y las otras se la acercó al Florino para que hiciera descansar en ella sus pies. Yo no sé cómo han dejado usted que Patricio la embarace de nuevo a su hermana, dijo el cura una vez que Eustaquia se hubo ido. Con este primer hijo deforme que tuvieron, creo que era suficiente. Ella es una muchacha medio tonta. La culpa no es de ella, sino de vosotros. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, le respondió Florino, mientras vertía el whisky en los vasos. Si alguien tiene alguna responsabilidad, es su propia madre, Adalberta. Sabía que continuaban acostándose juntos. Nosotros no supimos nada hasta que le comenzó a crecer la barriga. Yo me enteré por la confesión de Adalberia y Eustaquia, le contestó el cura, pero era tarde. Cuando nos los contaron, estaba embarazada. Los interrumpió la llegada de Mariana. Traía su abundante pelo negro tirado hacia atrás y atado con una cinta azul. Estaba de buen humor, alegre y animada. Varias veces te recordé que no te pusieses esa cinta azul en el pelo.
Los iones rojos pueden tomarlo como un desafío, le dijo Florino, malhumorado. Aquí en casa ningún colorado puede verme, y señalando a su hermano con un movimiento de cabeza le dijo al cura, yo no sé qué bicho le ha picado a este. Desde que mataron a Molina no sale de casa y anda con el revólver en la cintura. Cuando llegaste estábamos hablando del embarazo de Eustaquia, dijo el cura. Quizás con un poco de vigilancia se hubiese podido evitar la desgracia de esta pobre chica y el terrible pecado de incesto que han caído por segunda vez. Eustaquia y Patricio son medio hermanos, hermanos de madre solamente, le respondió Mariana. Entonces un medio pecado, un incesto a medias, comentó Florino riendo. Creía que estos amores entre hermanos sucedían solamente entre los campesinos y los salvajes, dijo Mariana. Pero la vez pasada, conversando con Elvira Arredondo, me contó que en su tiempo en Asunción corría la voz de que Leonardo Manuel Huertas andaba en amores con su hermana Gervasia. Según Elvira, era como para creer esos rumores porque en todas las fiestas y recepciones oficiales se los veía siempre juntos a los dos. Doña Casimira no aparecía nunca. No vayas a creer lo que te cuenten los Arredondos, dijo Florino. Para mí son dos charlatanas. Sin embargo, yo a Rosario le respeto porque es la viuda de uno de los políticos más resueltos y valientes que ha tenido hasta hoy el Paraguay. Yo también admiro a ese Rolando Cáceres. Unas crónicas sobre su actuación en la conjuntura que eliminó al presidente Juan Bautista Gil, dijo el padre Esquivel. Es un ejemplo para todos los políticos castrados de este país que se resignan sumisamente a sobrellevar sin un gesto de rebeldía la persecución de tantos tiranos. Mamá me contó que en Asunción, en su época, fue piedra de escándalo y comentario general los amores de Ronaldo Cáceres con su esposa y su cuñada al mismo tiempo. Parece que cada hermana tenía su casa y Ronaldo se quedaba semanas enteras en la de Elvira sin ir a la suya, comentó Mariana. Yo no sé lo que hicieron ni cómo vivieron antes, pero lo que es ahora ambas son un ejemplo de piedad. Dos cristianas ejemplares, le contestó el cura. Se confiesan diariamente y no me cuentan sino ingenuidades y pavadas. Son de una mentalidad infantil. Según Mariana, las dos hermanas se entendían a las mil maravillas y guardaban un recuerdo respetuoso y admirativo para Ronaldo. La casa era un museo de recuerdos. Bastaba entrar en ella para advertir a la primera ojeada que allí seguía viva la memoria de Ronaldo Cáceres. En un rincón del dormitorio de Elvira había un paragüero con 15 bastones de distintas formas y maderas que habían pertenecido a don Ronaldo. Elvira le había dicho que Rosario tenía otros 15. Se los habían repartido en partes iguales. A don Ronaldo les daba por coleccionar bastones. En las paredes de los dormitorios de ambas hermanas se veían muchas fotografías de don Ronaldo en grupos o solo. Elvira le mostró una en que aparecía Rosario con aquel, cuando estaban de novios, en una fiesta campestre en San Bernardino. Mi hermana tenía entonces 18 años, dijo. Era hermosa, de ojos azules y cabello negro retintos. Yo entonces tenía 10 años. Creo que si hubiese sido la mayor, Ronaldo hubiese casado conmigo. También me enseñó un retrato de los revolucionarios en Villeta, agregó Mariana, en que está al lado del papá, y volviéndose hacia su hermano le dijo, papá está con ese casco inglés que usas ahora vos. Florino se revolvió, nervioso en su silla. Creyó adivinar una leve ironía en las palabras de su hermana, aunque no estaba seguro de ello. Indalecio conoce muchas anécdotas de las hermanas Arredondo, dijo Florino, interrumpiendo a su hermana. La otra tarde contaba que cuando le pusieron la placa a esa calle de Asunción con el nombre de Renoldo Cáceres, en el acto estaban presentes ambas hermanas y como parece que el orador no sabía cuál era la verdadera esposa, se dirigía alternativamente a una y a otra. Deben de ser inventos de Indalecio
Para reírse de los demás está siempre pronto, opinó el cura. No he visto un tipo más superficial y más al aire. Mariana no pensaba lo mismo. Para ella, Indalecio era un hombre que sufría y que con ese su carácter aparentemente ligero y sus chistes y burlas ocultaba a los demás esa su tristeza e infelicidad. Si es así, lo disimula muy bien, lo respondió el cura con ironía. Es difícil explicarlo con palabras, dijo Mariana, pero yo siento que Idalesio en el fondo no es como aparenta ser. Tal vez nos engañamos sobre su verdadero carácter. El cura no cedía en su mala opinión sobre Idalesio. Para él era un libidinoso y furioso que corrompía todo lo que estaba a su alrededor. Su mujer tuvo que dejarlo, asqueada de verlo correr detrás de la primera campesina que encontraba en su camino. Aunque Herminia no era católica y por consiguiente no se confesaba, lo había tomado como confidente al padre Esquivel, contándole su vida íntima y sus querellas con Idalesio. Según Herminia, cada vez que volvía más desvergonzado, impúdico, varias veces tuvo que levantarse de la cama con náuseas por el olor a caatinga que Idalesio traía pegado al cuerpo después de haber estado haciendo el amor con alguna campesina. Lo extraño era que en Suiza no había sido así, hasta lo habían dado la impresión a Herminia de ser medio frío e indiferente a las mujeres. Pero todo fue llegar al Paraguay y volverse otro para el amor, como si el clima y el ambiente hubiese despertado su instinto dormido. Distraído, sin prestar atención a la conversación entre su hermana y el párroco, Florino bebió el resto de su vaso y enseguida volvió a servirse whisky de nuevo. Al ver la mirada de reproche que su hermana le dirigía, se puso de mal humor y en tono agresivo le dijo: No me mires así, yo hago lo que quiero. Son las 10 de la mañana y ya te has bebido media botella de whisky. Te lo digo por tu bien. Te hace mal beber tanto. ¿No te parece, Ruperto? Y Mariana buscó con la mirada el apoyo y la aprobación del cura. Andate de aquí, le gritó a Florino. Y yo y Ruperto tenemos que hablar de cosas que a vos no te interesan. Está bien, le contestó Mariana, indiferente al parecer ante la violencia de su hermano. Ruperto, antes que se vaya, quiero hablarle, luego que lo dejes a Florino, con tal que no sea sobre la bendita mayordomía. Estoy hasta la coronilla de ese asunto, le respondió el cura entre burlas y veras. Eso lo dejo para mi mamá y la tía Nemesia. Una vez que quedaron solo Florino y el cura, aquel quiso servirle más whisky. El sacerdote no aceptó, pero Florino, terco y pesado, insistió varias veces y hasta pareció enojarse cuando el cura, con ademán brusco, cubrió la boca del vaso con la mano. Vos le das la razón a Mariana. Te alías con ella. ¿Crees también que soy un borracho? Le dijo con irritación. Déjate de pavadas. Lo que sucede es que ya es tarde y tengo que irme. Entré solo de paso para preguntarte si no sabes de alguien que viaje a Asunción. Necesito mandarle esta carta a don Esquivel. Y sacó la carta del bolsillo. Hace 3 días que ando con ella. Indalecio se va mañana a Asunción. Dame la carta, yo se la daré, le respondió Florino. No te vayas a olvidar, le recomendó el cura, preocupado al ver que Florino le guardaba entre las páginas de técnica de golpe de estado. Al salir el padre, Esquivel se encontró con Mariana, que lo esperaba cerca del portón de la entrada. Quería hablarle de Octavio. Encuentro muy peligroso tenerlo aquí en casa, aunque sea por pocos días. Yo pienso lo mismo, le contestó el cura, y además aún ahora, con el pánico que se ha apoderado de Florino, es capaz de cometer cualquier imprudencia. El asesinato de Rigoberto Molina lo ha acobardado y asustado. Desde el día siguiente de la muerte de este muchacho no hace más que beber y beber. Se ha puesto el revólver en la cintura y no se lo quita de encima. Anoche mudó la cama que daba frente a aquella ventana. Señaló con el dedo una de las ventanas del dormitorio de Floreno, que caía sobre la galería exterior. La colocó a un costado como para que no puedan tirarle un balazo desde allí. Duerme con la puerta llaveada. Está muerto de miedo, exclamó el cura, pero es puramente nervioso.
Lo voy a tranquilizar avisándole que Octavio no parará aquí y estoy seguro que se le pasará el julepe. El padre Esquivel volvió a entrar a la casa dirigiéndose nuevamente hacia el fondo del patio. Florino no se había movido de su silla, seguía echado en la misma posición con los pies desnudos extendidos sobre la silla que tenía delante, el vaso de whisky en una mano y una expresión ausente y vaga en la mirada. Che, Florino, volví para comunicarte que Octavio no se esconderá aquí en tu casa ni en la mía. Buscaré otro sitio para ocultarlo. Florino pareció no oírlo bien. Se incorporó a medias y le lanzó al cura una mirada lánguida. El cura volvió a repetirle que Octavio se escondería en otra parte, en un lugar que lo tenía ya pensado. Decime, tartamudeó Florino, ¿vos no querés que Octavio se esconda aquí porque crees que tengo miedo? El cura hizo un gesto negativo con la cabeza. Si es por eso, para demostrarte lo contrario, yo iré a recibirlo a Octavio y vendré caminando con él por la calle principal y pasaremos por delante de ese, así, de filo, menos Maldonado. Y al acabar de soltar su bravata, dejó caer la cabeza sobre el pecho, como si lo costase mantenerla derecha. El cura vio que era inútil seguir hablando. Temeroso de que perdiera la carta, se le pidió, diciéndole que él mismo se la llevaría e Indalecio. Ahí la he dejado, bien en pedo, la dijo Mariana al salir. Hay que vigilarlo. Tal vez convendría consultar con Indalecio para que le dé algún calmante. Ah, casi me olvido. ¿Me haces el favor de darle esta carta a Indalecio, que se va mañana a Asunción para que se la entregue en propias manos a don Esquivel Ábalos? En el sobre está la dirección. Yo no tengo tiempo. Se la entregas diciéndole que se la manda Florino y que es reservada y urgente. El cura ya estaba en el portón cuando Mariana recordó que el párroco consideraba como mal pensado y con reservas mentales a los que fingían olvidarse de Leopoldina y evitaban hablar de ella ante él. Se acercó entonces a la balaustrada de la galería e iba a gritar «¡Besos a Leopoldina!», pero se contuvo a tiempo y se limitó a decir «Ruperto, saludos a Leopoldina». El cura se volvió y con una amplia sonrisa le dijo «Serán dos».